Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper contento de tenerlos aquí conmigo hoy para un vídeo que creo que les va a encantar, o al menos, les va a dar mucho de qué hablar. Como siempre espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía positiva y listos para un buen chisme, pero del bueno, ¿saben? De ese que nos hace reflexionar un poquito. Hoy vamos a sumergirnos en un tema delicado. Un tema que ha estado rondando por las redes sociales, los foros de fans y seamos honestos en nuestras conversaciones de sobremesa. Vamos a hablar de Kerem Bürsin, de Hande Erçel y de todo lo que ha estado pasando alrededor de su relación, o mejor dicho, de lo que la gente percibe de su relación. Antes de que empiecen a buscar palomitas, quiero aclarar algo súper importante, este vídeo no es para atacar a nadie. No quiero generar más drama ni avivar rumores. Mi intención es analizar la situación desde una perspectiva lo más objetiva posible, basándome en la información disponible y, por supuesto, desde mi propia opinión como espectador y fan de ambos. Así que prepárense porque vamos a desglosar todo este asunto, a analizar las pistas, las declaraciones y las especulaciones que han surgido en los últimos meses. Vamos a hablar de la presunta explosión de Kerem, de las razones que podrían haberla causado, y de cómo todo esto afecta, no solo a su imagen pública, sino también, y esto es crucial, a Hande. Pero antes de que sigamos, les pido un favor rapidísimo, si son nuevos por aquí suscríbanse. No se imaginan lo mucho que me ayuda su apoyo para seguir creando contenido como este. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y por supuesto, déjenme un like si les gusta este tipo de análisis. Vamos a darle caña al botón de me gusta. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos. Ok, ¿por dónde empezamos? Este es un tema que me da un poco de, no sé si llamarlo miedo, pero sí respeto. Porque tocar la vida personal de alguien, aunque sean figuras públicas, siempre es delicado. Pero siento que es algo que está en el aire, que se comenta mucho, y que merece ser analizado con cuidado. La frase Kerem explota. No quiero avergonzar a Hande, pero debo decirlo, es fuerte. Es una declaración que implica muchas cosas. Implica que Kerem está llegando a un punto de quiebre, que algo lo está sobrepasando. Y también implica que Hande está de alguna manera relacionada con esa situación, aunque sea indirectamente. Vamos a analizar la primera parte, Kerem explota. ¿Qué significa esto? Podríamos estar hablando de muchas cosas. Podría significar que está frustrado con su carrera, que está cansado de la presión mediática, que está lidiando con problemas personales, o incluso, y esto es una posibilidad, que está teniendo dificultades en su vida amorosa. Pero ahondemos más en cada una de estas posibilidades. Primero, la frustración con su carrera. Kerem es un actor ambicioso con un talento innegable y una visión clara de lo que quiere lograr. Lo hemos visto involucrarse en proyectos variados, desde comedias románticas que lo catapultaron a la fama internacional hasta papeles más dramáticos que demuestran su versatilidad. Sin embargo, la industria del entretenimiento es implacable. La competencia es feroz, los guiones no siempre son los ideales y las decisiones de casting pueden ser caprichosas. Podría ser que Kerem esté sintiendo que no está recibiendo las oportunidades que merece, que su talento no está siendo aprovechado al máximo. Tal vez esté buscando roles que lo desafíen más, que le permitan explorar nuevas facetas de su actuación, pero se encuentra con obstáculos. Esta frustración acumulada con el tiempo podría ser la mecha que enciende la explosión. Segundo, la presión mediática. Ya lo mencioné antes, pero es un punto crucial. Kerem y Hande durante su relación, fueron el blanco constante de la prensa y las redes sociales. Cada uno de sus movimientos era analizado, fotografiado y comentado. La especulación sobre su relación, su futuro, sus proyectos, era incesante. Incluso después de su separación, la atención no disminuyó. Los rumores de reconciliación, los nuevos romances, las comparaciones, todo seguía generando titulares. Imaginen el desgaste emocional que esto puede causar. No solo se trata de la falta de privacidad, sino también de la constante presión por mantener una imagen pública perfecta, por complacer a los fans, por no dar motivos para la crítica. Esta presión, sin duda, puede ser asfixiante y llevar a una persona al límite. Tercero, los problemas personales. Todos tenemos problemas, ¿verdad? Incluso las celebridades. Quizás Kerem esté lidiando con problemas familiares, de salud, financieros o de cualquier otra índole que no conocemos.
La vida no es un cuento de hadas y la fama no te exime de las dificultades. Es posible que esté pasando por un momento difícil y que la presión mediática y la exigencia de su carrera estén exacerbando su malestar. A veces necesitamos un respiro, un tiempo para nosotros mismos, para sanar y recargar energías. Pero cuando eres una figura pública, ese respiro es difícil de conseguir. Y finalmente las dificultades en su vida amorosa. Obviamente este es un tema sensible, especialmente porque involucra a Ande. Pero es innegable que su relación fue significativa y que su separación pudo haber dejado cicatrices. Quizás Kerem no ha superado por completo la ruptura, o quizás está teniendo dificultades para encontrar una nueva relación que lo satisfaga. El amor es complicado, y más aún cuando estás bajo el escrutinio público. Cada nueva pareja potencial es analizada y comparada con Ande, cada cita es fotografiada y comentada. Esto puede generar inseguridad, ansiedad y frustración. Kerem siempre ha sido percibido como una persona muy abierta, muy extrovertida, muy, digamos, cool. Pero incluso las personas más cool tienen sus límites. Y la fama, la exposición constante, el escrutinio público, todo eso puede ser agotador. Todos tenemos un límite y la acumulación de estrés, presión y frustración puede llevarnos a un punto de quiebre. La explosión de Kerem podría ser simplemente la manifestación de ese límite superado. Pensemos en la presión que supone ser una figura pública. Cada paso que das es observado, analizado, criticado. Cada palabra que dices es sacada de contexto, interpretada y difundida. Es como vivir constantemente bajo un microscopio. Y eso, señoras y señores, agota a cualquiera. No hay margen para el error, para la espontaneidad, para la imperfección. Se espera que seas siempre perfecto, feliz, exitoso. Pero nadie es perfecto. Y la presión por mantener esa fachada puede ser devastadora. Además, Kerem ha estado muy enfocado en su carrera. Ha estado trabajando en diferentes proyectos, explorando nuevos caminos, tratando de expandir sus horizontes. Y eso implica mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucha presión. Imaginen las largas jornadas de rodaje, los viajes constantes, las entrevistas, los eventos. Es un ritmo de vida frenético que puede pasar factura. Y no solo a nivel físico, sino también a nivel emocional y mental. La falta de sueño, la mala alimentación, el estrés constante, la falta de tiempo para uno mismo, todo esto puede afectar nuestra salud y bienestar. Ahora centrémonos en la segunda parte de la frase, no quiero avergonzar a Ande pero debo decirlo. Aquí es donde la cosa se pone más interesante. Porque implica que Ande está de alguna manera involucrada en la explosión de Kerem, aunque la persona que dice la frase no quiera avergonzarla. Esto es, sin duda, lo más delicado de todo este asunto. ¿Qué podría significar esto? Bueno, aquí entramos en el terreno de la especulación, porque no tenemos información concreta. Pero podemos hacer algunas conjeturas basadas en lo que hemos visto y leído. Es como armar un rompecabezas con piezas faltantes, tratando de encajar las que tenemos para obtener una imagen lo más completa posible. Una posibilidad es que la presión mediática sobre su relación esté afectando a Kerem. Recordemos que Kerem y Ande fueron una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco. Su relación era constantemente analizada, comentada y romantizada. Y cuando terminaron, la decepción fue enorme. Los fans, que habían invertido tanto en su relación, se sintieron traicionados y desilusionados. Desde entonces ambos han sido objeto de rumores y especulaciones sobre posibles reconciliaciones, nuevos romances y todo tipo de teorías. Y eso puede ser muy pesado, especialmente si ambos están tratando de seguir adelante con sus vidas. Es como si el pasado los persiguiera constantemente impidiéndoles avanzar. La sombra de su relación sigue siendo alargada, y cada uno de sus movimientos es interpretado en función de lo que fue. Otra posibilidad es que haya algún tipo de desacuerdo o problema entre ellos que esté afectando a Kerem. Recordemos que aunque hayan terminado su relación, siguen siendo figuras públicas que comparten el mismo círculo social y profesional. Es posible que tengan que interactuar en eventos, proyectos o incluso a través de amigos en común. Imaginen lo incómodo que puede ser encontrarse con tu ex en una fiesta, sabiendo que todos los ojos están puestos en ustedes, esperando una señal, un gesto, cualquier indicio de que hay algo más que amistad. Y si hay algún tipo de tensión o resentimiento entre ellos, eso podría estar contribuyendo a la frustración de Kerem.
No olvidemos que las rupturas nunca son fáciles, y que a veces quedan heridas sin cicatrizar. Pueden haber temas pendientes, malentendidos, reproches que no se han resuelto por completo. Y esa carga emocional puede ser pesada y afectar el bienestar de ambos. También es posible, y esto es solo una especulación, que Ande esté tomando decisiones o acciones que estén afectando a Kerem de alguna manera. Quizás decisiones relacionadas con su carrera, con su vida personal, o incluso con la forma en que se proyecta su imagen pública. Esto es algo que se comenta mucho en los foros de fans y en las redes sociales, pero es importante tomarlo con pinzas, ya que no hay pruebas concretas que lo respalden. No quiero entrar en detalles específicos porque sería injusto y especulativo. Pero es importante tener en cuenta que las relaciones, incluso las que han terminado, pueden tener un impacto significativo en nuestras vidas. Y que a veces las acciones de una persona pueden afectar indirectamente a otra, incluso sin que haya una intención maliciosa. Ahora bien, es importante recalcar que todo esto son solo especulaciones. No tenemos ninguna prueba concreta de que Kerem esté realmente explotando, o de que Ande esté de alguna manera involucrada. Estamos basándonos en rumores, comentarios y en la percepción que tenemos de ellos como figuras públicas. Es como construir un castillo de naipes con piezas prestadas, sabiendo que en cualquier momento puede derrumbarse. Pero creo que es importante analizar estas especulaciones porque reflejan una realidad. La presión mediática y el escrutinio público pueden tener un impacto devastador en la vida de las personas, especialmente en la vida de las celebridades. Y es un problema que debemos abordar como sociedad. Y es importante recordar que detrás de las cámaras, detrás de las alfombras rojas, detrás de las sonrisas perfectas, hay personas reales con sentimientos, emociones y problemas como los de cualquiera. Son seres humanos vulnerables, sujetos a las mismas alegrías y tristezas que nosotros. Por eso creo que es importante ser cautelosos con lo que decimos y escribimos sobre las celebridades. Es importante recordar que sus vidas personales no son un espectáculo público y que merecen respeto y privacidad. Debemos recordar que tienen derecho a equivocarse, a sentir, a vivir sus vidas sin ser juzgados constantemente. Y volviendo al tema de Kerem y Ande, creo que ambos merecen que les demos espacio para seguir adelante con sus vidas, para tomar sus propias decisiones y para lidiar con sus propios problemas sin el constante juicio y escrutinio del público. Debemos permitirles sanar, crecer y encontrar la felicidad a su manera. Es fácil juzgar desde afuera, es fácil criticar y especular. Pero es importante recordar que no sabemos lo que está pasando realmente en sus vidas. Y que lo más importante es desearles lo mejor y respetar sus decisiones. Debemos recordar que no somos jueces, ni tenemos derecho a dictar sentencias sobre sus vidas. Ahora, quiero hablar de algo que me parece fundamental en todo esto, la responsabilidad de los medios de comunicación y de las redes sociales. Porque, seamos honestos, gran parte de la presión y el escrutinio que sufren las celebridades viene de ahí. Son los medios y las redes sociales los que amplifican los rumores, los que crean expectativas irreales y los que alimentan el morbo. Los medios de comunicación a menudo buscan crear noticias sensacionalistas, exagerar los hechos y alimentar los rumores para atraer la atención del público. Y las redes sociales se han convertido en un caldo de cultivo para la especulación, el chisme y el acoso. La impunidad que ofrece el anonimato permite que la gente se esconda detrás de una pantalla para lanzar ataques y comentarios hirientes sin asumir ninguna responsabilidad. Es importante que los medios de comunicación sean más responsables y que se enfoquen en informar de manera objetiva y respetuosa, sin caer en la trampa del sensacionalismo. Deben recordar que su trabajo tiene un impacto real en la vida de las personas y que deben ejercerlo con ética y profesionalismo. Y es importante que los usuarios de las redes sociales sean más conscientes del impacto que pueden tener sus comentarios y acciones en la vida de las personas. Debemos ser más críticos con la información que consumimos y evitar difundir rumores falsos o noticias no verificadas. Antes de escribir un comentario hiriente, antes de difundir un rumor falso, antes de participar en una campaña de acoso, pensemos en las consecuencias. Pensemos en el daño que podemos causar. Recordemos que detrás de cada perfil de redes sociales hay una persona real con sentimientos y emociones. Debemos practicar la empatía y ponernos en el lugar del otro antes de actuar. Y hablando de redes sociales, quiero mencionar algo que me preocupa mucho, la idealización de las relaciones. A menudo vemos en las redes sociales imágenes perfectas de parejas felices, relaciones idílicas y vidas perfectas.
Y eso puede generar expectativas poco realistas y presión para las personas que están en una relación. Es importante recordar que ninguna relación es perfecta. Todas las relaciones tienen sus altibajos, sus desafíos y sus momentos difíciles. Y es importante no compararnos con las imágenes idealizadas que vemos en las redes sociales. La perfección no existe y buscarla es una receta para la frustración. La relación de Kerem y Hande, como cualquier otra relación, tuvo momentos buenos y sus momentos malos. Y es importante no idealizarla ni romantizarla. Fue una relación real, con sus propias complejidades y desafíos. Debemos recordar que no somos testigos de todo lo que sucede detrás de las cámaras y que la realidad puede ser muy diferente de lo que vemos en las fotos y vídeos. Y ahora que ha terminado, es importante respetar su decisión y permitirles seguir adelante con sus vidas sin comparaciones ni expectativas irreales. Debemos recordar que tienen derecho a rehacer sus vidas y a encontrar la felicidad con otras personas. Para ir cerrando, quiero hacer un llamado a la reflexión. Quiero invitarlos a pensar en el impacto que tienen nuestras palabras y acciones en la vida de las personas, especialmente en la vida de las celebridades. Quiero recordarles que todos somos responsables de crear un entorno más respetuoso y empático. Quiero invitarlos a ser más respetuosos, más empáticos y más conscientes del poder que tenemos como consumidores de medios y usuarios de redes sociales. Debemos recordar que nuestras acciones tienen consecuencias y que debemos actuar con responsabilidad. Quiero invitarlos a dejar de lado el juicio y la crítica y a enfocarnos en el apoyo y la comprensión. Debemos recordar que todos estamos en el mismo barco y que debemos apoyarnos mutuamente en lugar de juzgarnos. Porque al final del día, todos somos humanos. Todos merecemos respeto y privacidad. Y todos merecemos la oportunidad de vivir nuestras vidas en paz. Debemos recordar que la fama no te hace inmune al dolor y que las celebridades también necesitan apoyo y comprensión. Entonces, ¿realmente creo que Kerem explotó? No lo sé. No tengo la respuesta. Y probablemente nunca la sabré. Pero sí creo que es importante analizar las razones que podrían haberlo llevado a ese punto, y la presión que supone ser una figura pública. Y sí creo que es importante ser cautelosos con lo que decimos y escribimos sobre las celebridades. Y sobre todo creo que es importante recordar que detrás de la fama y el glamour, hay personas reales con sentimientos y emociones. Debemos tratarlos con la misma humanidad y respeto que esperamos recibir. En resumen, hemos hablado de la presión mediática, del escrutinio público, de la responsabilidad de los medios y de las redes sociales, de la idealización de las relaciones y del impacto que tienen nuestras palabras y acciones en la vida de las personas. Hemos cubierto un amplio espectro de temas relacionados con la fama y su impacto en la vida de las celebridades. Hemos analizado la frase "Kerem explota". No quiero avergonzar a Hande, pero debo decirlo, y hemos tratado de entender qué podría significar. Y hemos llegado a la conclusión de que aunque no tengamos la respuesta definitiva, es importante ser respetuosos y empáticos con las celebridades. Debemos recordar que no sabemos todo lo que sucede en sus vidas y que debemos evitar juzgarlos sin conocer todos los hechos. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y útil. Me encantaría saber su opinión sobre este tema, así que déjenme sus comentarios abajo. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que la presión mediática está afectando a Kerem? ¿Creen que Hande está de alguna manera involucrada? Me interesa mucho conocer su punto de vista. Quiero fomentar un debate respetuoso y constructivo sobre este tema. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Y quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y por supuesto, déjenme un like si les gustó este análisis. Su apoyo me anima a seguir creando contenido como este. Y ahora sí, para finalizar, quiero invitarlos a que compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Creo que es un tema importante que merece ser discutido y analizado. Y cuanto más gente lo vea, mejor. Compartir este vídeo puede ayudar a crear conciencia sobre la presión que sufren las celebridades y a fomentar un debate más informado y respetuoso. Así que denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Y recuerden, sean amables y respetuosos con todos, especialmente con aquellos que están bajo el escrutinio público.